La empresaria de la construcción, Sada Goray, y el periodista Mauricio Fernandini fueron detenidos este viernes por la policía. ¿Quién es Sada Goray? ¿Quién es Mauricio Fernandini? ¿Cuál es el vínculo con la trama de corrupción en torno al expresidente Pedro Castillo? Y sobre todo, ¿cómo así terminaron influyendo de manera directa sobre funcionarios claves en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento? Bueno, toda la historia detrás, aquí te la contamos. Pero antes de comenzar, no olvides darle me gusta, suscribirte y darle clic a la campanita. Ahora sí, vamos a desenmarañar esa trama de corrupción. La trama de corrupción en torno al expresidente Pedro Castillo es bastante compleja y hay bastantes aristas en realidad que uno podría analizar. Pero el caso del Ministerio de Vivienda y en específico el caso que involucra a la empresaria Sada Goray es particularmente importante porque de alguna manera esa información gatilló la salida del expresidente Castillo y comienza con la decisión de la empresaria Sada Goray de contarlo todo. Aún es muy difuso saber por qué ella decidió revelar toda la información o qué o quiénes la motivaron para que decida contar toda la verdad. Pero lo concreto es que ella decide contarle a la fiscalía y salir en los medios de comunicación a señalar que ella estaba siendo extorsionada, que era víctima de una organización criminal enquistada en el Ministerio de Vivienda para pedirle dinero y reveló que ella entregó un pago, no decía coimas en un principio, que ella había dado una extorsión de más de 4 millones de soles a funcionarios del Ministerio de Vivienda para poder beneficiarse a través de licitaciones en el Fondo Mi Vivienda, uno de los programas de apoyo social de vivienda social que tiene el Estado y que dirige directamente el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que en ese entonces era dirigido por el ministro Heiner Alvarado. Esto era sumamente importante porque en ese momento corría una moción de vacancia, la tercera moción de vacancia contra el expresidente Castillo. La oposición buscaba sacarlo del poder, pero no tenían conocimiento, no tenían garantizados necesariamente los 87 votos. La declaración de Sada Goray entonces generó un terremoto dentro del gobierno porque una empresaria decide dar la cara con su nombre, su apellido en televisión nacional y contar toda su verdad. Y decimos toda su verdad entre comillas porque luego salió más información. A partir de esta declaración, el equipo especial de la policía, de la mano con el equipo especial del Ministerio Público que luchaba contra la corrupción y que investigaba directamente al expresidente Castillo y a toda su supuesta red criminal, deciden empezar a detener a estos funcionarios y se detiene a Salatiel Marrufo, ex jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que dirigía Heiner Alvarado. Y bueno, Salatiel Marrufo, presionado ante los indicios que se iban construyendo en su contra y en contra del gobierno del expresidente Castillo, también decide contar su verdad y acredita la información, acredita casi toda la información que decide dar Sada Goray y dice que sí, que efectivamente la empresaria de la construcción le otorgó una coima de más de 4 millones de soles. Es decir, estaba la declaración de Sada Goray, estaba la declaración ya de Salatiel Marrufo, uno de los hombres claves además, porque era conocido o sindicado por la fiscalía como parte del buró político del expresidente Castillo, como parte del grupo de los chiclayanos, donde también estaba el dueño de la casa de Zarratea, Alejandro Sánchez Sánchez, y el ex alcalde de Anguía, José Nenil Medina, hoy preso con una prisión preventiva. Pero volvamos a la historia, que es interesante. Entonces, Salatiel Marrufo también el 7 de diciembre, ojo, en la mañana en la Comisión de Fiscalización, decide reiterar toda la información que ya había dado al Ministerio Público y es Salatiel Marrufo el que introduce la historia al periodista Mauricio Fernandini como un contacto clave entre la empresaria Sada Goray y los funcionarios del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y ese 7 de diciembre, Mauricio Fernandini nos da una entrevista en RPP. Y decide negarlo todo, niega absolutamente todo. Solo dice que prestó su casa a su prima, que tenía su amiga, pero que él no sabía absolutamente nada. Bueno, negó toda la información cuando ya Salatiel Marrufo lo había introducido a la historia y posteriormente Sada Goray también decide contar toda la verdad, porque hay un dato importante. Sada Goray, es verdad, decide colaborar con la justicia, pero la información la ha venido dando de a pocos. No contó todo de frente, al punto que ha venido cambiando su versión y ahora sí dice
que efectivamente lo que pagó era una coima. Pero entendiendo el contexto y entendiendo además que fue justamente la declaración de Salatiel Marrufo que confirmaba la declaración de Sada Goray y sobre todo la declaración que da Marrufo en la Comisión de Fiscalización, lo que pone nervioso ese 7 de diciembre al expresidente Pedro Castillo, y es así que cerca del mediodía Castillo decide dar un golpe de Estado. Por eso esta historia es tan importante, porque fue lo que de alguna manera gatilló la caída del expresidente Pedro Castillo. Pero vale la pena contar cómo inicia esta historia, dónde ubicamos a Mauricio Fernandini, quién es Pilar Tijero, quién era en ese momento Sada Goray y qué tiene que ver Salatiel Marrufo. Y la pregunta también es, ¿cuán implicados están Heiner Alvarado y el propio expresidente Pedro Castillo en toda esta trama de corrupción? Bueno, toda esta información ya está en poder del Ministerio Público. Se tienen las versiones de diversos personajes, no solo la de Sada Goray, también la de Mauricio Fernandini, que luego decide acogerse a la justicia, y también la de Salatiel Marrufo, entre otros personajes claves en toda esta historia de corrupción o de supuesta corrupción que atañe directamente al expresidente. Y todo ocurre ni bien se instala el gobierno de Pedro Castillo. Hay que recordar, el primer ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento que se nombra es Heiner Alvarado, y ojo, se mantuvo durante muchísimos años, incluso lo volvieron ministro de Transportes y Comunicaciones. Bueno, ni bien se instala este gobierno, empiezan los gestores, empiezan los lobistas, y aquí quizá hay una discrepancia de quién llamó a quién. Lo concreto es que en ese momento la prima de Mauricio Fernandini, Pilar Tijero, se comunica con este y le dice: oye, tú tienes contactos por si acaso en el Ministerio de Vivienda, porque a mi amiga, quien era su amiga, la empresaria de la construcción Sada Goray, le interesa hacer relaciones con los actuales funcionarios que se han instalado. Ojo, hay un dato no menor: los funcionarios que se habían instalado, la cúpula en el Ministerio de Vivienda, eran denominados los chiclayanos. Salatiel Marrufo, un hombre clave ahí, era y había vivido y estudiado todo su tiempo en Chiclayo. Mauricio Fernandini tiene familia en Chiclayo y todo su entorno es de Chiclayo, y por ahí tenía algunos contactos. Pero ¿qué sucede? Pilar Tijero le dice: oye, sería importante que consigas los contactos necesarios, y Mauricio Fernandini, y esto es importante señalarlo, aprovechando su condición de periodista, y además no de cualquier periodista, de un periodista reconocido, que en ese momento estaba en funciones, que en ese momento ejercía el periodismo en un medio confiable además como es RPP, decide utilizar no solamente su nombre, sino que a la vez utiliza el nombre de RPP para contactarse, para llegar directamente al teléfono de Heiner Alvarado, y le envía una comunicación vía WhatsApp, donde primero lo felicita por el nombramiento y después le hace saber que él tiene información sensible, citando textualmente el mensaje de WhatsApp, información sensible que le puede interesar, que tiene que ver con el fondo Mi Vivienda. Lo que hace Heiner Alvarado ahí es derivarlo directamente con su jefe de gabinete de asesores, el ya famoso y conocido Salatiel Marrufo. Y efectivamente, Mauricio Fernandini toma contacto con Salatiel Marrufo y ambos deciden encontrarse en un restaurante. Se da el primer encuentro, dado que ambos entendían que tenían intereses alineados, los de Mauricio Fernandini, los de su prima, los de Sada Goray y los de Salatiel Marrufo, que se sospecha, esto se tiene que demostrar, llevaba la voz del exministro Heiner Alvarado y esta a su vez del expresidente Pedro Castillo. Deciden que iba a haber otra reunión donde Sada Goray le ofrece a Mauricio Fernandini pagarle 10.000 soles, en teoría, porque le alquile el departamento para que las reuniones se puedan realizar en su casa. Esto es muy importante porque Mauricio Fernandini se convirtió en una especie de brazo lobista junto a su prima Pilar Tijero en toda esta trama de corrupción, y así los indican además en el Ministerio Público, que ellos eran el brazo lobista, que ellos eran el contacto entre los funcionarios corruptos y la empresaria corruptora. Pero Mauricio Fernandini acepta y le dice que hay que tener la discreción del caso para cuidar su buena reputación, o al menos es lo que cuenta ante los fiscales del Ministerio Público. Entonces comienzan una serie de reuniones en presencia del propio Mauricio Fernandini. No en todas ellas participó Sada Goray, sino Pilar Tijero como su representante. Le dice
dice muy claramente a Salatiel Marrufo que ella tenía intereses en el fondo Mi Vivienda, que tenía intereses en impulsar una serie de proyectos de su empresa Marca Group, para lo cual necesitaban el apoyo o la aprobación del directorio del fondo Mi Vivienda. Pero Salatiel Marrufo le dice, oye, tú necesitas tantos votos y lo cual no es posible. Tendríamos que cambiar al menos a 3 directores. Sada Goray estaba dispuesta a pagar el precio y es así donde se acuerda pagar una coima de 4 millones de soles para designar a los funcionarios del fondo Mi Vivienda que iban a ser útiles a los intereses de la empresa Marca Group. Incluso el asesor principal de la cabeza del directorio del Fondo Mi Vivienda, el señor Luis Mesones Soré, él era el ex esposo de Sada Goray y ex fundador de Marca Group. Ese fue el nivel de influencia que llegó a tener Sada Goray dentro del Fondo Mi Vivienda. Y no solo dentro del Fondo Mi Vivienda, sino también dentro de la Superintendencia de Bienes Nacionales, donde ella necesitaba una serie de aprobaciones para poder vender un terreno donde ganó millones de soles, y en otras entidades del Estado como la SUNAR. Es decir, Sada Goray, a través del dinero, logró comprar una serie de voluntades y logró designar a una serie de funcionarios claves en instituciones del Estado vinculadas al Ministerio de Vivienda o vinculados al sector construcción para poder beneficiarse y beneficiar a su empresa a través de contratos millonarios. Ojo, el procurador anticorrupción ha salido a declarar que el Estado se habría visto perjudicado en más de 148 millones de soles debido a estos contratos lascivos para el Estado. Y según Salatiel Marrufo, el perjuicio para el Estado a través de todos los proyectos que se le otorgó a Sada Goray por su empresa Marca Group ascienden a más de 250 millones de soles. Estamos hablando de cifras importantes de perjuicio para el Estado. Pero continuemos con la historia. ¿Cómo se da la primera parte de la coima? Bueno, en un carro llegan a la cochera del departamento de Mauricio Fernandini y en un sobre Manila le entregan una cantidad de dinero. Mauricio Fernandini dijo al Ministerio Público que nunca abrió justamente el sobre, pero sabía que en su interior había dinero. Y luego, una vez que Mauricio Fernandini recibe estos sobres con dinero de parte de su prima Pilar Tijero o enviados por su prima Pilar Tijero, que evidentemente la fuente era Sada Goray, él se reunía con Salatiel Marrufo en el hotel de San Isidro El Marqués, donde le entregaba estas coimas por los beneficios que ya estaba dando y aprobando el fondo Mi Vivienda. Es decir, toda la trama está sumamente mapeada y contada. Esta operación no fue de una sola armada. De hecho, se dio la coima en varias armadas hasta superar los 4 millones de soles. Esa declaración fue quizá la más explosiva porque vinculaba directamente al expresidente Pedro Castillo con el pago de sobornos. Entonces, no solo estaba la declaración de Marrufo, sino estaba todo el relato de la propia Sada Goray y posteriormente la confesión de Mauricio Fernandini y de la prima de Mauricio Fernandini y mano derecha de Sada Goray, Pilar Tijero. Evidentemente, tanto Heiner Alvarado como el expresidente Pedro Castillo han negado absolutamente todo, que ellos no tenían nada que ver. Y claro, hay un punto concreto. Sada Goray también señala que ella nunca se reunió ni con Heiner Alvarado ni con el expresidente Pedro Castillo, que todo se hacía a través de Salatiel Marrufo, que era el jefe de asesores de Heiner Alvarado en ese momento. Lo interesante aquí, que a diferencia de Sada Goray, Mauricio Fernandini no se acoge a la colaboración eficaz, sino que se acoge a la confesión sincera, donde hay una pequeña diferencia. Es decir, Mauricio Fernandini reconoce que ha cometido un delito. Ojo con eso, que es importante. Pero lo que él decide es contar todo lo que sabe. En la colaboración eficaz, la persona, el colaborador, también reconoce que ha cometido un delito, pero además decide tirarle dedo a los demás, acusar a los demás, pero no solo basta acusar, no solamente basta el dicho, necesita mostrar indicios, necesita mostrar elementos de convicción que acrediten justamente la denuncia que él está realizando a los demás miembros de la organización. En el caso de Mauricio Fernandini, lo que él dice, sí, yo cometí un delito, sí, yo recibí un pago por prestar mi casa como tapadera y yo estuve presente cuando se estuvieron negociando las coimas y yo estuve presente cuando se estuvieron negociando el pago de coimas y toda la trama de corrupción, pero no necesariamente tiene que tirarle dedo o acusar a los demás miembros de la organización y por tanto tampoco tiene que acreditar justamente cualquier afirmación que señale. Esa es la diferencia. En realidad es una escala menor a la de colaborador eficaz, pero de que esté implicado en toda la trama de corrupción, evidentemente está implicado en toda esta maraña y tejido que evidentemente genera demasiadas preguntas hasta el día de hoy y que el Ministerio Público sigue investigando.
Esta es la historia del pago de coimas para beneficiar a una empresa en el fondo de vivienda y cómo se cambiaron incluso a funcionarios claves en el directorio para que Marca Group y la señora Sara Goray gane millones de soles. Es por eso que el Ministerio Público, al acabar la semana, decide detener a Sara Goray, que estaba muy tranquila en realidad, porque ella vive en los Estados Unidos. Ella estaba viviendo en Miami y decide confiada volver al Perú, porque pensaba que no la iban a detener, porque insistimos, ella no era parte, no estaba siendo comprendida como parte de la organización criminal, pero ni bien tocó territorio peruano, fue detenida por las autoridades, fue detenida por la policía. En tanto, al periodista Mauricio Fernandini se le detuvo en los exteriores de la Embajada de los Estados Unidos, ya con su pasaje comprado, con su visa a la mano, lo que haría pensar que tenía un viaje programado para salir del país. Entonces, a vista de los hechos, la policía y el equipo especial de la Fiscalía y la Policía detienen a ambos personajes. ¿Cuánto más pueden contar? ¿Cuánto más compleja es esta trama de corrupción y qué otros funcionarios públicos y empresarios están involucrados en esta historia? Bueno, vamos a ver si hay más información al respecto.